Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa tarde. Gracias doy al Señor Jesús por darme una vez más la bendición y la oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes, aleluya, y compartir la palabra de Dios. Doy una bienvenida a cada hermano, cada amigo que está en sintonía en el nombre del Señor Jesús, y saludo a mis hermanos de la senda antigua. Deseo que la gracia, la bendición y el amor de Dios esté reposando en cada uno de ustedes y los suyos. Damos gracias a Dios por un día más que nos ha regalado el Señor, por la bendición de Dios, por su presencia, por sus favores, sus cuidados, sus misericordias. Por eso, agradecidos, vamos a estar unidos en estos minutos compartiendo la bendición de la palabra de Dios, que da vida eterna, que da bendición. Estemos atentos, hermanos, amigos, muy receptivos a lo que Dios nos quiere motivar, enseñar, porque cada vez que leemos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, nos edifica, nos bendice y lo más importante, nos mantiene listos para partir al reino de los cielos. Por eso es, aleluya, primordial que estudiemos la palabra de Dios. Así que aprovechamos estos tiempos, gloria a Jesús, y por este medio, y vamos inmediatamente a entrar en el tema de lo que vamos a meditar hoy, del pensamiento de la palabra de Dios. Voy a tomar dos versos del libro de Tito, el libro de Tito capítulo 3, voy a tomar el verso 8 y el verso 14 y lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Cierre sus ojos, amado mío, y adoremos al Señor. Padre, le damos gracias en los méritos santos del Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de una vez más poder estar a través de este medio unido con los hermanos y amigos compartiendo las buenas nuevas de salvación. Leemos tu palabra y pedimos tu bendición, Señor. Permite que tu palabra corra libremente y sea glorificada, oh Dios, y halle cabida en cada corazón. Toca las almas, bendice, ayuda, libera, salva, convierte, reconcilia, sana. Obra milagros, maravillas, señales, prodigios, oh Dios. Obra grandeza de tal manera que en todo nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado, Padre. Gracias te doy. Toma el control del tiempo, de la red. Permite que la palabra llegue con toda libertad a cada lugar, Señor, oh Dios. Y ato y reprendo al enemigo de nuestras almas, a Satán y su imperio. Lo ato, lo ligo, lo aprisiono, Padre mío, y lo arrojo a lugares áridos y desiertos. Pongo cerrojos de hierro sobre ellos y los declaro inactivos, inoperantes contra la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y amados míos, gracias al Rey de Gloria que nos permite ser edificados a través de su santa palabra. El Señor Jesucristo en una ocasión habló a sus discípulos y les dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, ella nos limpia, nos purifica, es el bálsamo para el alma. Gloria a Dios. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ella es dulce y más dulce que la miel que destila del panal, lo dice David en el Salmo 19. Por eso, gracias a Dios por esta bendición. Hermano mío, y estando en espera de la venida del Señor Jesús, es necesario que nosotros siempre nos hallemos haciendo las cosas que Dios quiere y nos mantengamos ocupados. Es muy primordial, gloria al Señor. Hay un refrán por ahí que se expresa que una mente desocupada es un taller del mal. Y esa es una gran realidad. Hay que ocuparse. Por eso el apóstol Pablo motivaba a los filipenses. En Filipenses capítulo, aleluya, 2, el verso 12 decía: amados, así como habéis obedecido en mi presencia, aleluya, ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con mucho temor y temblor. Aleluya. ¿Sí? Ocuparnos, gloria a Jesús.
Es importante que nosotros estemos ocupados. Ahora, vamos a hablar nosotros de ocuparnos siempre en buenas cosas. No es ocuparse por ocuparse, sino ocuparse con beneficio, con propósito, gloria al Señor. Y es donde Dios ahí viene y selecciona hombres, mujeres, para oficios directos que Él tiene. Vamos a mirar en la palabra que cuando el Señor llamaba a gente a servir, aleluya, a su obra, a sus propósitos, siempre llamaba a gente que Él hallaba ocupada en buenas obras, en buenas labores, que es lo que Dios quiere que nosotros hoy entendamos. Por eso leímos el verso, aleluya, 8 de Tito 3, donde dice que palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, que se insista en esto con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, o sea, se mantengan ocupados en lo bueno, en lo que sirve, en lo que es beneficioso, en lo que es útil. Dice que esto es útil a los hombres. Y en el verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Miren lo importante, para que no sean sin fruto, porque es que el Señor quiere que cada creyente seamos, aleluya, fructíferos, seamos personas que llevemos fruto. Por eso nos compara el Señor, hablando de la obra, nos compara con la vid. Él es la vid, el árbol, y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y dice que el pámpano que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y el que no lleva fruto lo cortará, se secará y será echado al fuego. No podemos ser hallados sin fruto, es bueno. Y en lo que hablamos nosotros es que Dios quiere siempre, aleluya, enseñarnos que un cristianismo verdadero es cuando el hombre y la mujer le creen al Señor y aprenden a dejarse bendecir por Dios y se ocupan siempre están ocupados en buenas obras. Cada vez que los hombres de Dios en la Biblia se entregaban un momento al ocio, al descuido, como a sentirse muy librecitos, siempre acarreaban problemas. Mientras David se mantuvo siempre ocupado, David, aleluya, fue un gran hombre de Dios. Cuando fracasó David, fracasó porque se halló en ese momento desocupado. La palabra registra que cuando David pecó con Betsabé, él estaba en su palacio y se levantó esa tarde, miró alrededor y fue donde vio a esta mujer, la codició y la envió a traer y pecó con ella. Se levantó de dormir. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la Biblia registra que mientras David estaba en su palacio, durmiendo y descansando, el ejército de Dios estaba en la batalla. Y por eso es que hablamos de ocuparnos, y ocuparnos en buenas obras. Hay mucho creyente que dice, hermano, Dios me ha llamado a servir, estoy esperando que Dios me diga dónde o cómo hacerlo. Y lleva años esperando supuestamente que Dios le llame a hacer la obra y él no hace nada. No, usted debe ocuparse, hermano, estar ocupado en labores buenas, humanas, buenas. Entre tanto Dios le llama, Dios le selecciona. Es lo que vamos a ver aquí, que los hombres que Dios llamó, aleluya, siempre los halló ocupados en buenas obras. No estaban en la obra del Señor, no, pero estaban ocupados en buenas obras. Como vuelvo y le digo, hay gente que está esperando que Dios los llame, hay otros que dicen, estoy esperando que el Señor me entregue la obra. No, la obra no tenemos que esperar que el Señor nos la entregue, tenemos es que dejarnos bendecir por Dios y que se levante la obra. Se levante, que Dios nos use levantando la obra. Eso es. Pero muchas veces mientras se espera supuestamente eso, el creyente no se ocupa de nada bueno, sino vive una vida ociosa, y eso a Dios no le agrada, ni es buen testimonio. Es importante, hermano, que mientras Dios, aleluya, le dice
qué hacer, cómo hacer, cuándo, dónde y de qué manera en su obra usted esté ocupado de buenas cosas aquí, o sea, laborando, haciendo cosas beneficiosas y productivas. Entre tanto, el Señor le indica cuál es el camino a seguir en la vida cristiana. Por eso vamos a mirar eso, de ocuparse en buenas obras, porque esto es bueno, recuerde, bueno y útil a los hombres, y nos hace permanecer con fruto, para que no seamos hallados sin fruto. Gloria al Señor. Y aquí vamos a ver rapidito, hermano, el repaso de la palabra de Dios. Nos vamos rapidito allá al segundo libro de la Biblia, a Éxodo, capítulo, aleluya, 3. Ya saben los hermanos la mayoría de quién vamos a hablar ahí, rapidito. Y es de este gran hombre, Moisés. Cuando Dios lo llamó a servir, Moisés estaba ocupado. Estaba en buenas cosas. Estaba en buenas cosas. Porque eso es importantísimo. Y por eso vemos aquí. Porque Dios quiere indicarnos hoy que mucho hermano que está esperando servirle a Dios, pero no está haciendo nada. No está haciendo nada productivo para su propia vida, para su entorno, para su casa. Entonces Dios primero le dice, ocúpese, entre tanto que le llamo, entre tanto que le digo, quiero hallarlo ocupado en buenas obras. Porque es que Dios nos llama que estemos ocupados en buenas obras para Él ocuparnos en su obra. Él no está buscando vagos para ocuparnos en la obra. Él no está buscando gente, ¿verdad?, inerte para que sirva en su obra, no. Primero los salva, primero los cambia, los transforma, primero les da vida, los hace personas productivas. Y una vez que les hace personas productivas, es donde Dios selecciona y llama a hombres y mujeres al servicio de su obra. Debemos comprender eso. Por eso mire aquí a Moisés. En Éxodo 3, verso 1 al 4, voy a leer la Biblia, y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, era un pastor de ovejas, sacerdote de Madián, sacerdote de Madián, era el suegro de Moisés. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Si él entendió que había una visión, una revelación ahí divina. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Sí? Porque veía que la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza es maleza del desierto, que con el calor prende candela, se quema y se funde, se consume. Pero esa zarza ardía en fuego, envuelta en fuego, pero no se consumía, seguía siendo la zarza. Y por eso él dijo, voy a ver esta grande visión, porque esto es divino, esto no es de la tierra. Y se acercó allí, dice, aleluya, el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entienda, Moisés, él quiso a su manera liberar el pueblo de Israel en Egipto. Como Moisés fue levantado en las costumbres egipcias y fue educado para ser un futuro faraón. Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Así que Moisés fue educado para ser un futuro faraón. Moisés sabía su linaje, sabía que era hebreo, que era adoptado. Cuando llegó a sus 40 años, dice la Biblia, ya un hombre, entonces quiso ir a visitar a sus hermanos, al pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto. Y Moisés fue como el gran Moisés, como el Moisés que educó allí, aleluya, Faraón, la hija de Faraón, ¿sí?, que levantaron en su costumbre, en su cultura. Y allí llegó ese gran Moisés. Y es donde la Biblia nos enseña que él, paseando por allí, mirando a los hebreos, a sus hermanos,
vio, aleluya, cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Entonces observó que no había nadie por ahí y fue y defendió al hebreo y mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Luego pasó unos días y Moisés vio a dos hebreos, dos hermanos, discutiendo, teniendo un altercado. Entonces se les acercó y les dijo Moisés: ¿por qué ustedes pelean entre ustedes? ¿No les basta que los egipcios los azotan, les afligen, para que ustedes también estén discutiendo entre ustedes? Son hermanos, no peleen. Uno de ellos inmediatamente lo afrentó a Moisés y le dijo: ya quieres matarnos como mataste al egipcio. ¿Sí? Ellos habían visto. Entonces Moisés sintió temor, Dios le hizo sentir temor y dice que huyó. No sé, creen esos cuenticos que se inventan de películas, que se inventan un poco de cosas necias, que el hijo de Faraón lo llevó hasta el inicio del desierto y lo entregó allá y lo mandó al desierto. No. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Moisés huyó al desierto por temor de que se descubriera que él había matado al egipcio por defender un hebreo. Entonces, en ese temor que Dios le puso, huyó. Y al huir, llegó allí huyendo, llegó a la tierra de Madián. Y allí fue donde Moisés sentó raíces y allí, aleluya, comenzó a trabajarle a Madián, a Jetro, aleluya, comenzó a trabajar allí pastoreando ovejas. Y fue donde se casó con Séfora y formó su hogar. Y era un pastor de ovejas. Era un trabajador de Jetro. Jetro era su suegro. Y Moisés duró años así, desde los 40 hasta los 80. Mire, estuvo trabajando. Y a los 80 fue cuando Dios viene y Moisés, como acostumbraba llevar las ovejas por el desierto, ese día, mire, pasó como era de costumbre, pero observó la zarza, ardía y no se consumía. Algo le llamó la atención y fue cuando fue a observar la visión y Dios lo llama. Entonces llegamos, es ocuparse en buenas cosas siempre. Moisés no podía primero a su manera librar a Israel. Él pensó hacerlo al pueblo hebreo, pero no pudo, porque no es con fuerza humana. Él quiso hacerlo con su fuerza, quiso hacerlo a su manera, y por eso Dios no le permitió, y le permitió fue huir de Egipto hasta que muriera el faraón que había. Y luego a sus 80 años Moisés, Dios le habla en Éxodo 3 y lo envía a Egipto, ahora sí, a hacer su obra. Mire, años estuvo Moisés trabajando en lo humano, en lo material, ocupado. Sabía que él tenía un llamamiento de Dios, pero no era el momento. Entonces, mientras llega el momento, mire lo que hacía: ocuparse. ¿Va entendiendo, hermano y amigo? Porque hay gente que quiere que Dios les ayude, que Dios los levante, que Dios los use, que Dios les cambie las cosas, que Dios les trace el camino, que Dios les provea las cosas. Sí, Dios es bueno. Él abre camino en el desierto y río en la soledad para que avancemos, sí. Pero Él nos enseña que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios por eso enseña que con las manos trabaje y gane el sustento honestamente. Dice que el que no trabaje, que no coma. Dios enseña. De pronto la persona quiere forjar su futuro, el creyente o el amigo. Y entonces, bueno, yo sé que Dios quiere ayudarme y me quiere trazar un buen camino, sí. Pero no tiene que quedarse quieto a esperar que Dios le diga qué es lo que hay que hacer. No, es actuando. Dios le va a inquietar qué hacer, en qué ocuparse, entre tanto que Dios le va direccionando para hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Con Moisés había un propósito, había un llamamiento. Él sabía que era escogido de Dios, ¿sí? Moisés conocía a Dios, Moisés no ignoraba de Dios, él había sido enseñado, fue educado, aleluya, y criado por su propia madre, que la hija de Faraón le pagó a su propia madre para que le cuidara a Moisés, porque ella le preservó la vida por la fe.
Entonces le enseñó siempre el temor a Dios y había un propósito de Dios. Sabían que con Moisés había un llamado de Dios por la forma como Dios lo permitió ser rescatado. Por eso su nombre, Moisés, rescatado de las aguas. Un propósito había con él. Y él lo sabía y fue levantado. Él sabía que había sido recogido, aleluya, de una arquilla en el río Nilo. Él no lo ignoraba. Él sabía que era hebreo. Entonces cuando llegó a sus 40 años, quiso a su manera y Dios le enseñó, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. No es en tu tiempo, es en mi tiempo, Moisés. Entonces, como no era el tiempo de Moisés, por eso él quiso hacerlo a sus 40 y Dios le enseñó que no, entonces huyó hasta los 80. A los 80 Dios se le revela, pero lo haya ocupado en buenas cosas, en buena obra, trabajando, pastoreando las ovejas de Jetro su suegro y ganándose honestamente el sustento para su casa, para su hogar. Eso es lo que Dios nos enseña. Mire, hay muchachos a veces jóvenes, se convierten al Señor y oyen cómo Dios a algunos nos llamó en su amor y nos seleccionó para el servicio. Y entonces ellos toman eso, pero para decir, ya no quiero estudiar más. Es que yo le quiero servir al Señor. Sí, le va a servir al Señor, sí. Dios tiene que primero decirle, especificarle si le llama al servicio. Y si le llama al servicio, tiene que esperar el momento de Dios. Pero no es que deje de estudiar, no es que deje de cumplir con sus labores de joven, de hijo en su casa, obediente como debe ser hasta cuando Dios le llame. Y es eso. ¿Por qué? Porque Dios a algunos, Dios no nos permitió culminar nuestros estudios. Soy uno de esos testimonios. Que Dios me salvó a mis 18, iba a cumplir 19 años. Por mi andanza, desde antes de conocer al Señor, no valoré, no terminé mis estudios porque ya era de haberlos terminado cuando conocí al Señor, pero por el amar a vida que quise llevarse, entonces no los ha terminado. Pero cuando ya conocí al Señor, estaba otra vez queriendo terminar mis estudios y fue cuando el Señor me llamó. Y me llamó y yo pensaba seguir estudiando por testimonio y por todo. Y Dios me habló y Dios me llamó. No vas a estudiar más, vas a servir en mi obra. Pero no me dejó ni 2 ni 3 años en la casa como joven, ociosamente sin hacer nada, mientras Dios me llamaba al ministerio. No. Cuando Dios me llamó al ministerio a servir, entonces yo ya estaba ministrando, ya ejercía, ya colaboraba, ya servía en la obra del Señor, rapidito, rápido. Y siempre me mantuvo ocupado y hasta el día de hoy me tiene en el ministerio. Pero personas oyen eso y un joven o una señorita ya piensa en salirse de estudiar, no quiere estudiar. No, como el hermano no requirió terminar sus estudios, yo tampoco y le voy a servir al Señor. No, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Entonces Dios cuando me llamó, a Él le plació así. Y por eso cuando me dijo, no vas a estudiar, que yo pensé, terminé ese grado, 8º, lo terminé, aleluya, yo me convertí en agosto de ese año y terminé el 8º y pensaba entrar a culminar mis estudios secundarios. Y cuando fui a hacerlo, el Señor me dijo, no, tú no. Tú eres seleccionado para servirme y me vas a servir. Y empecé a servir. Me desocupó del estudio para ocuparme en su obra. Entienda eso. No me dejó 2, 3 años, 4 años quieto, porque si no, no sirve. Dios siempre busca personas que se ocupen, que estén ocupadas en buenas cosas. Usted ve a Moisés. Mientras Dios le enseñaba cómo hacer el ministerio, cómo servir, Moisés trabajaba en la parte material, secular, como se llama, y se ocupaba en ser un pastor de ovejas, un obrero, un peón, para que entienda. Usted que está esperando de Dios que Dios lo use, yo quiero servirle, quiero que Dios sea conmigo. Y Dios dice, sí, ¿qué está haciendo? Mientras yo lo pongo a usted a servirme, ¿usted qué hace? Se la pasa calle arriba y calle abajo, se la pasa con su mente desocupada para que el enemigo fácilmente lo engañe y lo ponga a hacer disparates.
ocúpese. Ocúpese que en el momento propicio yo le voy a decir para qué hacer y cómo hacerlo y cuándo. Pero mientras Dios no nos tenga ocupados en su obra, tenemos que ocuparnos en buenas cosas, dice la Biblia. ¿Sí? Y por eso usted ve a Moisés. Lo halla como trabajando. Miremos un segundo pastor. A Moisés lo llamó. A Moisés lo llamó el Señor, estando pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, y lo llamó y le dio un liderazgo, mire. Le dio un liderazgo de ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tremendo liderazgo, y sacarlo y llevarlo por el desierto hasta la tierra prometida. Porque mire, le cambió de trabajo, le cambió del trabajo del pastoreo de ovejas a sacar y liberar su pueblo. A David, la Biblia registra en 1 Samuel capítulo 16, voy a leer unos versos. Cuando Dios llamó al rey David para hacerlo rey, mire dónde halló a David. Aleluya. Dice la Biblia que Dios le dijo a Samuel: Samuel, llena, aleluya, el cuerno de aceite y ve y úngeme en casa de Isaí a mi rey. Allí tengo mi rey. Y se vino Samuel a la casa de Isaí para ungir al rey. Isaí tenía 8 hijos, los 7 mayores, aleluya, y los mayores de los 7 hijos ya estaban involucrados dentro del ejército de Israel, eran soldados. Y Dios le dijo: allí yo me he provisto del rey. Cuando llegó allí Samuel, entonces Isaí sacó a su primer hijo, y como Samuel lo vio grande y lo vio bien presentado, un hombre formado, de fuerza, un soldado, inmediatamente dijo: delante de mí ciertamente está el ungido de Jehová. Y cuando dijo así, vino la voz de Dios que le dijo: Samuel, quieto, porque Samuel iba a ungir. Dijo: quieto, ese no es, porque ustedes miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón y lo desecho. Y ahí es donde la gente dice y se enreda al decir que Dios no mira lo de por fuera, sino lo de por dentro. No, observe, los hombres no miran sino lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón y lo desecho. Dios no le gusta la apariencia ni la hipocresía. Dios le gusta la sinceridad y que seamos transparentes y vivamos para Él y seamos gente de bien. No que presentemos una fachada de algo que no somos, porque Él conoce. Pero la santidad la exige por dentro y por fuera. Entonces Samuel iba a cometer ese error y Dios le dijo: quieto. Y pasó el segundo hijo de Isaí, pasó el tercero, hasta que pasaron los 7 hijos frente a Samuel y ninguno de ellos era. Entonces Samuel pensó: bueno, Dios me dijo que aquí en la casa de Isaí está el rey y ya pasaron 7 hijos y no. Entonces no entiendo. Le dijo a Isaí: Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí dijo: no, queda aún el menor. Queda el menor, un muchacho, chinito. Está pastoreando las ovejas en el campo. Mire dónde lo hay. Y es donde voy a leer de 1 Samuel capítulo 16. El verso, aleluya, aquí, gloria a Jesús, 11 en adelante. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mándalo a traer. Mire. Ni siquiera Isaí mismo podía captar y entender, y podía imaginarse que su hijo menor, un muchacho menor de edad, era la persona que Dios seleccionaba para que fuese rey sobre Israel. No, él pensó en sus hijos mayores, en los más grandes, en los más fuertes, en los que ya eran guerreros. Pero es que esto no es de fuerza humana, esto es divino. Y entonces cuando le dijo: no, queda aún el menor, Samuel entendió: aquí Dios me trajo, entonces envíalo a traer. Y no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue aquí. Entonces dio la orden y lo trajeron rápido. Y observe aquí, verso 12 de 1 Samuel 16. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer.
Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Levántalo y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire cómo Dios viene y selecciona a su rey para que sea rey sobre su pueblo de Israel. Y lo vio. ¿Dónde lo halló? Lo halló en el campo. Lo halló trabajando. Lo halló pastoreando las ovejas de su padre. Un hijo obediente. Un hijo temeroso de Dios. Un hijo apartado del mal. ¿Cuántos jóvenes que me están escuchando creyentes? ¿Cuántos hombres y mujeres casados también, esposos, esposas, con un fuego y un deseo de servirle al Señor, pero son desleales, son infieles, son desobedientes y están esperando que Dios los llame al servicio? Nunca va a suceder eso. Dios quiere que usted pero corrija, que usted se ocupe de buenas cosas, que usted arregle bien las cosas para que Dios lo seleccione. Si usted, Dios lo salvó, lo convirtió, usted era rebelde, no puede seguir siendo rebelde. Usted era soberbio, no puede seguir siendo soberbio. Usted era orgulloso, no puede seguir siendo orgulloso. Usted era borracho, no puede seguir siendo borracho. Usted era drogadicto, no puede seguir siendo drogadicto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura. Y que se ocupe de buenas cosas, que empiece usted una vida de bien en los caminos de Dios, con la bendición de Cristo, aleluya, con la dirección del Espíritu Santo. Empiece ese camino de bien, para que Dios en su momento lo seleccione a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Aquí Dios mira de dónde escogió a David, lo sacó del campo. Allí estaba pastoreando y pasaron 20 años. 20 años. Desde que David fue ungido por rey hasta que tomó el trono de Israel. Y esos 20 años, ¿qué se la pasó haciendo David? Ocupado en buenas cosas. Cuando fue ungido por rey, no dejó de una vez las ovejas de su padre abandonadas. No, él se volvió al campo. Él siguió cuidando las ovejas. Dios tiene su tiempo. Y siguió juicioso. Y luego Dios le fue aparejando las cosas para irlo capacitando para hacer la obra a la cual Dios lo llamaba. Y entonces, donde usted conoce la historia de David y Goliat, que se presentó ese problema. Y David, Dios lo usó allí, aleluya, y lo respaldó. Y David derrotó a Goliat. Y Dios le dio gracia con el pueblo, y le dio gracia ante los ojos del rey. Y fue donde ya Dios iba haciendo cosas. A David Dios lo escogió para que allí fuera al palacio de Saúl, a la casa del rey de Israel, que era Saúl. Y como un espíritu malo atormentaba a Saúl por desobediente, por desleal, estaba desechado. Entonces David venía y tocaba el arpa. Era un hombre que amaba a Dios, adoraba a Dios, se ocupaba en lo bueno. No estaba pensando ni en el rock, ni estaba pensando ni en el rap, ni estaba pensando en nada de esas cosas. David tomaba un arpa, tomaba un instrumento y lo tocaba para Dios. Y era tan grande esa bendición y la unción se movía tanto cuando David tocaba el arpa, que dice la Biblia que cuando el espíritu malo venía a atormentar a Saúl, a sacarlo de casillas, a amargarle su vida, a destruirle, entonces David tomaba el arpa y entonaba alabanzas a Dios, y el espíritu inmundo se iba y Saúl tenía paz. ¿Entienden? Los jóvenes de hoy quieren ser extrovertidos, quieren ser jóvenes alocados y que Dios les use, y que no, Dios tiene un orden. Aprenda, Dios quiere que usted toque, no toque para que lo miren, no toque ni cante para que lo admiren, ni para que lo feliciten, ni para que lo elogien, ni para que lo llenen de bienes. Dios quiere que usted toque y cante para que el poder de Dios se mueva, para que la gloria de Dios toque las almas, para que el poder de Dios salve a los perdidos, para que los enfermos se sanen y se vea la gloria de Dios. Para eso Dios quiere que toque y cante. Pero muchos buscan es fama, muchos buscan es elogios del mundo, eso no sirve. Hay que entender, David, miren, y en esos 20 años le permitió ministrarle en el palacio del rey.
le permitió darle victorias al ejército de Israel. Estando en su campo, de allí lo llevó al palacio y de allí lo llevó al campo de batalla y lo hizo ver ese gran guerrero. Y pasaron 20 años en lo cual David siempre se ocupaba de lo bueno, siempre estaba ocupado en las cosas de lo que había que hacer, hasta el día que Dios lo colocó en el trono como el rey David. Entiéndanlo. Por eso es que nos ocupemos de buenas obras, de buenas cosas, que esto es útil a los hombres. Entienda, no siga más de ocioso, de ociosa. Aprenda, deje que Dios le guíe y pídale a Dios que Dios le ayude a ocuparse. Entre tanto que Dios le llama, usted que tiene fuego, que anhela, que desea servir a Dios, entonces ocúpese de buenas cosas. Dígale: Señor, ayúdame a ocuparme de buenas cosas. Que en el momento propicio Dios le va a llamar. Es lo que Dios quiere que entendamos. Cuando Dios me llamó al ministerio, primero me seleccionó, me escogió y me salvó. Me encontró en la calle, me encontró perdido en los vicios del mundo, hundido en la desgracia, una miseria, totalmente acabado, de 18, 19 casi años. Perdido, muchacho perdido que no se daba nada por él. Y me tomó, me lavó en su sangre, me cambió, me transformó y luego me permitió trabajar honestamente. Y me ocupó en el trabajo, rapidito me abrió puertas y me permitió trabajar en la empresa donde trabajé, la única empresa que trabajé cuando conocí al Señor. 2 años trabajé, 2 años allí trabajando, y mientras allí trabajaba daba testimonio y todo, y predicaba y servía y hacía las cosas y todo, y daba campañas y todo. Dios lo iba haciendo hasta que al cabo de los 2 años ya viene Dios y me habla: Germán, llegó la hora, hay que renunciar a esa labor y te ocupas únicamente de la mía. Y aquí nos tiene. En el año 84, gloria al Señor, hasta el día 15 de septiembre, laboré en el año 84 en esa empresa, renuncié y desde ahí le sirvo al Señor. Y puedo decir, como dice, aleluya, Samuel Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Porque han pasado los meses y los años y Dios todavía me ha guardado, gloria al Señor. Entienda hoy, pero nos haya ocupados, entiendan. Hay muchachos que quieren estar en el parque, quieren estar en diversiones, paseando aquí, paseando allá, haciendo una cosa y otra. Niñas pegadas de la televisión, pegadas de la internet y pegadas del espejo. Queriendo que Dios les use, queriendo que Dios les capacite y les enseñe muchas cosas. No. Haga labores buenas, ocúpese de lo bueno, que Dios se encarga de lo demás. Él sabe hacer perfectas las cosas. Por eso vemos, mire, 2 hombres. Ambos los halló pastoreando ovejas y llamó al uno a libertar al pueblo de Israel de una nación, de un imperio, y a hacer ver su gloria. Y llamó al otro, a David, lo halló también pastoreando las ovejas de su padre, aleluya, y de allí lo escogió y le dio un reino, le dio un liderazgo, un reino, le entregó el reino de Israel, aleluya, y fue un ejemplo, David, y un gran rey. Tan grande fue David como rey, que el Señor a ese único de todos los reyes de Israel le dio la promesa que lo levantará en el reinado milenial como rey, para que reine con él también. Aleluya. ¿Entienden? Y quiero terminar. Son pensamientos, son cosas que Dios nos da para el diario vivir. Si usted observa el mensaje que predico, no es un mensaje teológico, no es un mensaje profundo, porque algunos se profundizan tanto en el mensaje que quedan en lo profundo. Y el pueblo que oye queda profundo, eso no sirve de nada. Dios quiere su mensaje que a usted lo haga reflexionar, que a usted lo haga entender. Mire, esto lo entiende un niño, lo entiende un joven, lo entiende un adulto, un anciano. Ocuparse en lo bueno, estar ocupado de lo bueno. No sea ocioso, no ande desocupado, que eso es un peligro. Ocúpese de lo bueno, que Dios tiene propósitos con su vida. Aleluya. En su momento Dios lo hace. Miramos aquí otro ejemplo. Y fue, aleluya, este varón llamado Gedeón. Un muchacho también, de familia humilde. Y Dios lo escogió, pero
¿Por qué lo escogió Dios? Porque lo halló ocupado en buena labor, en buenas obras. Jueces capítulo 6, dice la Biblia así, aleluya, en el verso 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire a Gedeón, rápido, los que conocen la historia lo conocen, los que no lo conocen rápido le voy a decir qué pasaba en ese tiempo. El pueblo de Israel, por rebelde, por pecador, Dios lo entregó al yugo de los madianitas, ejércitos numerosos que los esclavizaban. Ellos sembraban sus tierras, los israelitas. Cuando venían las cosechas, llegaban los madianitas como langostas y le barrían con todo. Los israelitas salían corriendo, se iban a habitar a las cuevas, mientras venían los madianitas y barrían con todas sus cosechas y todo. Le acababan con todo, y lo que no se podían llevar, se lo pisoteaban. Así que Israel pasaba hambre y penumbras por el pecado, por desobediente. Entonces, Gedeón, este muchacho, un muchacho que era del pueblo de Israel, de una familia humilde, entonces dice que él venía en las noches y venía a sacudir el trigo para extraer, aleluya, lo bueno y esconderlo. ¿Por qué esconderlo? Porque si ellos dejaban que la cosecha llegara, sabían que iban a llegar los enemigos y ellos no tenían fuerza para enfrentarlos por el pecado. Entonces barrían con todo. Entonces Dios a Gedeón lo colocaba a hacer algo bueno, a ocuparse algo bueno, y era de preparar el alimento para su casa. Entonces él se adelantaba y venía en las noches y trabajaba el trigo y sacaba buen trigo y llevaba y lo escondía, de tal forma que cuando venían los madianitas barrían con todo, aleluya, y la gente empobrecía, la mayoría de Israel sin qué comer, pero en la casa de Gedeón sí había alimento, porque había un joven temeroso de Dios, que esperaba de Dios la liberación, que esperaba de Dios la restauración. Pero mientras esperaba eso, Dios lo inquietaba a hacer algo bueno, y era ocuparse en asegurarle el pan a su casa. Entienda, porque es que, hermano, la gente a veces malinterpreta. En una ocasión, hace buenos años, aquí en Bogotá, aquí al sur, un hermanito, mire, confundido, necio, con su hogar, su esposa y 5 hijos. Y entonces de pronto llegó un día y le dijo a su mujer: me voy a servirle al Señor, así que usted encárguese de los hijos, porque yo tengo que servir al Señor y no me sirva de tropiezo. Y la abandonó y la dejó con sus 5 hijos, que porque él se iba a servirle al Señor. Hermano, eso no es el orden de Dios. Dios no nos manda a dejar nuestros hijos aguantando hambre. Dios no nos manda a dejar nuestros hijos abandonados por el servicio al Señor. No, Dios nos enseña a hacer las cosas, a ser responsables en nuestras labores. Pero sí ves, hermanito, hace más de 30 años que sucedió eso aquí en Bogotá. Y se fue. ¿Y qué se hace con eso? Hacen blasfemar el Evangelio. No se hace nada más. Si Dios le dio los hijos es para que usted los levante, para que usted esté con ellos, para que usted los apoye hasta que se vuelven personas adultas. Dios no se equivoca. Y si lo tiene en un ministerio, en el ministerio lo tiene Dios a usted, no a sus hijos, a usted lo tiene el ministerio. Y a usted le exige como ministro, y a usted le exige como padre. No que porque usted es ministro olvide a su responsabilidad de padre. No, es lo que Dios enseña. Dios tiene un orden. Pero si ve, esta criatura vino y a su esposa le dijo: hasta luego, no me sirva de tropiezo, me voy a servir al Señor, y usted mire a ver cómo levanta a esos 5 hijos. Eso es pecado y eso es mal testimonio.
eso es del diablo, eso no viene de Dios. Mire aquí a Gedeón, el hijo menor de esa familia, y Dios lo inquietaba, amaba a Dios, esperaba liberación, pero mientras llegaba la liberación, no se quedaba manicruzado, aseguraba la comida de su casa. Entienda, aprenda usted, hermano, que a veces hasta los mismos hijos a veces ya crecen y se hacen hombres y mujeres y están esperando que mamá todavía y papá le dé de comer, le compre hasta la crema dental, hasta el jabón para bañarse. Dele vergüenza, dele vergüenza. Usted se llama cristiano y no consigue ni lo de su propio jabón para quitarse el mugre. Dele vergüenza. Gedeón era el hijo menor de esa casa y era el ejemplo, mire, y corría y se escondía y buscaba el trigo y lo alistaba y luego lo escondía para que cuando llegaran los madianitas ese trigo no se perdía y había comida para su casa. Estando haciendo eso una noche, mire, llevaba mucho tiempo así. Una noche estando haciendo lo bueno, vino Dios, mire, y lo llamó. Y lo llamó Dios. Y mire cómo lo llamó Dios. Verso 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó bajo la encina de Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el hogar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, Gedeón. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Para que usted oiga esa voz que le diga al Señor: yo estoy contigo. Jesús le diga: yo estoy contigo. Aleluya, el Espíritu Santo está contigo. Tiene que hallarlo usted en buenas cosas. No se lo va a decir frente a la novela, frente al televisor, frente a la música mundana, frente al desorden y a las vestimentas indebidas, cosas ajenas. Él no le va a decir: estoy contigo, no. Él le va a decir: está contigo o estoy contigo. Se lo va a decir cuando lo halle en lo bueno, en el orden. ¿Sí? Gedeón estaba allí proveyendo, mire, consiguiendo el alimento para esconderlo para su casa, para su familia, y Dios lo halló en buenas cosas. Le dijo: Jehová está contigo, mi hijo. No estás solo, no estás solo. A Dios le agrada lo que tú estás haciendo. A Dios le agrada hallarte así ocupado en buenas cosas, no ocioso por ahí en las esquinas porque no hay nada que hacer. No, qué bueno que estás laborando. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y le dijo así: aleluya, gloria al Señor. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y él conocía el testimonio de lo que se hablaba en las grandezas de Dios, que nuestros padres nos han contado, diciéndonos que no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Gedeón dijo: Señor, hemos oído maravillas, que tú hacías maravillas, que sacaste al pueblo de Egipto y lo libraste con mano poderosa, pero ahora estamos aquí esclavos de los madianitas, Señor. ¿Dónde está el Dios libertador? Y le dijo: ve tú con esta tu fuerza, yo estoy contigo. Tú eres varón valiente y esforzado y yo te llamo, ahora ve. Y con esa tu fuerza, o sea, ahora que has estado ocupado en lo material, te vas a ocupar de librar al pueblo del yugo de los madianitas. Yo te envío, yo estoy contigo. Y lo hizo. Pero lo halló, ¿qué? Ocupado en buenas cosas. En buenas cosas. Recuerde que Dios nunca va a llamar a alguien a servirle si no lo haya ocupado en buenas cosas. Si está ocupado en cosas ajenas usted, amigo, hermano, primero lo llama a que se arrepienta, a que venga y se humille y que se deje lavar con la sangre de Cristo y Cristo lo haga una nueva criatura. Cuando usted sea una nueva criatura por el poder de Dios, Dios lo llamará a hacer el propósito que Dios tiene con su vida, porque con cada creyente Dios tiene un propósito. Cada vida delante de Dios tiene un propósito.
Por eso David lo expresó en el Salmo 138, el verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay un propósito de Dios con su vida, pero no se ha visto porque usted no está ocupado quizás en lo que Dios quiere que se ocupe, en algo bueno, en algo útil, algo benéfico. Quizás usted tiene propósitos, Dios tiene propósitos con su vida, pero no los ve realizados porque usted ni siquiera se ha acercado a aceptar a Cristo, ni siquiera se ha humillado a los pies de Cristo, ni siquiera se ha preocupado de acercarse y dejarse bendecir y ayudar por Cristo. Primero tiene que dejarse cambiar, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y Dios trabaja con nuevas criaturas. Gloria al Señor. Estoy terminando. Para que oremos, para que nos dejemos ayudar por el Señor. Siempre, siempre nos halla haciendo lo bueno. Y termino. Ya conocemos el testimonio de Pedro, el apóstol. Usted lo lee en Lucas 5, que hablamos mucho de Pedro. Si usted ve cuando el Señor Jesús lo salvó, Pedro estaba ocupado en buena labor. Su oficio, su profesión era la pesca. Y cuando lo llamó Jesús en Lucas 5, toda la noche habían estado con sus compañeros en la barca y no habían pescado absolutamente nada, toda la noche. Y luego viene el Señor en la mañana, toma la barca de Pedro, ordena que la separen de la orilla, predica el mensaje, y luego que termina de predicar el mensaje, Pedro trasnochado y todo, pero ahí escuchando la palabra, y decepcionado porque no han pescado nada en toda la noche, con familia, con responsabilidad, pero estuvo atento a la palabra. Luego Jesús lo miró y le dijo: Pedrito, boga mar adentro y echar la red a la derecha. Y Pedro le dijo: toda la noche hemos pescado, hemos tratado de sacar algo y no hemos conseguido nada, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Dijo: lo voy a hacer en tu nombre, si tú dices, tú tienes la razón. Y lanzó la red y atraparon gran cantidad de peces. Tanto se llenó la red que le tocó llamar a sus compañeros y vinieron y sacaron los peces de la red y llenaron las dos barcas. Tan llenas quedaron de pescado que se hundían las barcas. Viendo Pedro ese impacto de esa pesca terrible, era un milagro de Dios, cayó de rodillas. Lucas capítulo 5, en el verso 10, 9 y 10, cayó de rodillas Pedro del espanto de esa pesca tremenda y dijo: Señor, apártate de mí, por favor, porque soy hombre pecador. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedrito, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Ya no vas a usar las redes para echarlas en este mar, ahora vas a usar en mi palabra, aleluya, para ganar almas para el reino de los cielos. Pero ¿dónde lo halló? Lo halló ocupado, trabajando. Lo halló en buena labor. Entienda hoy, hermano y amigo, si usted está ocupado en cosas que no son, si usted está lejos de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, aceptar a Cristo y Él lo guiará. Y si usted, hermano, hermana, está esperando que Dios le llame a hacer algo que le dijo hace tiempo que iba a hacer con usted, y está esperando ociosamente, flojo en su vida espiritual, desocupado calle arriba y calle abajo, esperando que Dios le llame, no, hoy venga Dios, humíllese a los pies de Cristo y dígale: Señor, entre tanto que tú me llamas a hacer lo que tienes conmigo, por favor ocúpame en lo humano, en lo bueno, para la gloria y la honra de tu nombre, como estos hombres. Moisés pastoreaba ovejas y halló un liderazgo y fue un gran libertador. David pastoreaba ovejas y el Señor lo seleccionó y le dio un reino. Gedeón estaba trabajando, cuidando y consiguiendo la comida de su casa con esfuerzo, y halló, aleluya, un Dios grande que lo llamó para libertar al pueblo del yugo de los madianitas. Y Pedro, pescando sin sacar nada, pero era su oficio, era su trabajo. Viene Cristo y lo cambia, aleluya, y le cambia de oficio.
No lo dejas desocupado, no. Te desocupas de estas redes para que te ocupes de lo mío. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias. Le doy la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús, por darnos la oportunidad de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Mira a cada hermano y amigo que ha oído la palabra y permite que esta palabra haga mella en el corazón de cada uno. Que produzca el fruto que tú quieres y sea prosperada en todo para lo que tú le envías. Y la gloria y la honra te la brindo a ti en el nombre de Jesús. Amigo, lo primero que tiene que hacer usted para que Dios cumpla el propósito que tiene con su vida y los suyos es acercarse a Jesús, dejarse cambiar por Dios, aceptar al autor de la vida. Cierre sus ojos, ore conmigo y déjese bendecir. Y empiece la vida de Dios en Cristo y va a ver que Dios le traza el camino de la victoria. Cierre sus ojos y diga así conmigo: amado Dios, en esta hora reconozco que soy pecador, que he vivido una vida ajena lejos de ti, pero me arrepiento y te pido me perdones y me laves en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y te pido me transformes, me regeneres y me hagas una nueva criatura y me ocupes a partir de este momento en lo bueno, en lo que es amable, en lo que debo estar ocupado para bien, para la gloria de tu nombre, beneficio mío y de los míos, y esperando el momento oportuno de lo que tú quieres hacer conmigo. Te doy gracias por darme la oportunidad de aceptar a Jesús y tener salvación. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida y rompe cadenas en mí, rompe yugos, quítame pecado, quítame maldad, engaño, falsedad. Lávame en esa sangre preciosa y límpiame de toda maldad y hazme una nueva criatura para la gloria y la honra de tu santo nombre. Mi mente cambia y dame la mente de Jesús y mi corazón muda en un nuevo hombre, una nueva mujer para la gloria de tu nombre. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Me quedo salvo y libre. Padre, mira a los que han hecho la oración. Bendice ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, tócalo, cámbialo, regenéralo y hazle una nueva criatura. Y oh Dios, permite que su nombre sea escrito ahora mismo en el libro de la vida, Señor, y que el Espíritu Santo venga a él, a ella, le cambie, le transforme, le regenere, le dé una vida nueva, le direccione en su camino. Oh Dios, cámbiale y ocúpale en lo bueno, en lo amable, para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, ligo su mente a la mente de Cristo y su corazón, oh Dios, muda en una persona y su cuerpo lo ligo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le declaro libre y salvo y bendecido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias. Mira a mis hermanos, creyentes, descarriados, fríos, tibios, descuidados, carnales. Mira a la iglesia, ayuda, cambia, transforma, reconcilia a ese hermano, a esa hermana. Prodúcele el querer como el hacer, de arrepentirse, de humillarse, consagrarse, volver a ti ahora mismo. Acepte a Jesús, se reconcilie contigo y reciba vida eterna, Padre mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Y cámbialo, ayúdalo, regenera, rompe cadenas, Padre, desocúpalo de esas cosas ajenas, oh Dios. Y permítele, oh Dios, ser una persona laboriosa, una persona de bien, y levántale y hazle un instrumento para la gloria y la honra de tu santo nombre. Ayúdale, hermano carnal, mediocre, frío, tibio, vacío, indiferente, Señor. Tócalo, quebrántalo, libéralo, rompe esas cadenas, rompe esos yugos, destruye obras del diablo, vicios, desgracias, corrupciones, frialdad, tibieza, mundanalidad, carnalidad, mediocridad, Dios mío, materialismo, desgracia, engaño, falsedad, toda obra perversa, salga de ese varón, de esa mujer. Dale el Espíritu Santo, levántale, lávale la preciosa sangre de Cristo y ayuda a mi hermano, bendícelo, llénalo del Espíritu Santo, úngelo y levántalo el nombre de una mujer de bien para la gloria y la honra de tu nombre, y úsales en tus caminos, y la gloria y la honra te la brindamos a ti en Cristo Jesús. Padre, yo oro por los enfermos para terminar y te pido que toques cada persona ahora mismo, que tu gloria descienda sobre cada cuerpo enfermo. Pon tu mano santa. Allí debe estar tu mano preciosa tocando ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño.
resucitando esa criatura, sacándola de ese estado de coma, Señor, haciendo ese milagro, creando ese riñón nuevo, creando ese pulmón nuevo, creando ese hígado nuevo, desapareciendo ese cáncer de su estómago, ese cáncer, Dios mío, del colon, ese cáncer de su matriz, desapareciendo, Dios, miomas desapareciendo, Dios, aleluya, tumores desapareciendo, úlceras, hernias desapareciendo, Dios mío, enfermedades, dolencias, achaques del diablo, Padre, tu mano santa allí obrando, liberando, sanando, Dios, desaparece leucemia, diabetes, oh Dios, osteoporosis, artritis, reumatismo, Dios mío, problemas gástricos, problemas digestivos, circulatorios, dale vista al ciego, dale sonido al sordo, voz al mudo, oh Dios, milagros creativos, lo artificial desaparécelo y crea lo natural en los cuerpos, lo que el diablo ha dañado en ese cuerpo, Dios, crea lo nuevo ahora mismo en nombre de Jesús, avergüenza al diablo, sana, desaparece todo problema en los cuerpos, oh Dios, enfermedades internas, externas, problemas de piel, oh Dios, desaparece, lepras, sarpullidos, hongos, Padre mío, poder de Dios, desaparece problemas de tiroides, Señor, baja el sobrepeso, aumenta el bajo peso, crea curvatura en los pies planos, desaparece problemas de vena varice, desaparece cálculos a los riñones, a la vesícula, desaparece bacterias destructivas en los cuerpos, desaparece masas, desaparecen en el nombre de Jesucristo, Padre mío, obra milagros, crea, Dios mío, aleluya, dentaduras, planifica dentaduras, calza dentaduras, obra milagros y maravillas, la gloria, la honra, la alabanza, todas para ti, Señor, rompe cadenas de licor, rompe cadenas de droga, rompe cadenas de sodomía, desata esas criaturas, desátalos ahora mismo, caiga el poder de Dios y ahora mismo por tu palabra, Padre, por tu palabra, Señor, queden sanos y hagan lo que no pueden hacer, porque por sus llagas, aleluya, fuimos nosotros curados, por esa palabra quedan sanos, libres, aleluya, y vuelven a la vida en el nombre glorioso de Jesús, Padre, y la gloria y la honra toda te la brindamos a ti en Cristo Jesús. Gracias, Señor, aleluya, gloria a Dios. Amados míos, me es un gozo el poder haber compartido con usted la palabra de Dios. Sentimos agradecidos con el Señor y ya sabemos, seguimos transmitiendo, aleluya. Mañana, si Dios permite, a las 5 estaremos compartiendo la palabra. Ahí vamos edificándonos, cuidando, varones, mujeres de Dios que me oye, el pueblo de Dios, orando, ayunando, aleluya. Estamos clamando a Dios, declarando la pandemia fuera de la tierra en nombre de Jesucristo. Cesó mortandad, cesaron contagios y se sanaron los enfermos. Y la libertad sobre la humanidad para entrar, salir, moverse, la confraternidad, para congregarse el pueblo con toda libertad y rendirle a Dios la gloria como Él y solo Él, aleluya, lo merece. Está hecho por la palabra, el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, aleluya, dice, no agradará a mi alma. Pero no somos de los que retroceden, hermanos, somos de los que tenemos fe en el nombre de Jesucristo para preservación del alma, declarando la victoria y la bendición, gloria al Señor, que Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Así que en bendición me despido de ustedes. Si quieren contar un testimonio, llámenos 314-300-309, hermanos Germán Duzán. Los nuevos convertidos, no olvide, consigo una Biblia Reina Valera de 1960. No se ponga a buscar versiones. Reina Valera de 1960. Empieza a leer el Evangelio de San Juan, tome esa palabra para su vida, saque tiempo para orar, arrodíllese y ore al Padre en el nombre glorioso de Jesús y gócese con el Señor. Y firmes y para adelante. Lo espero en la sintonía del programa. Comparta este video, extiéndalo por todo lado, gloria al Señor, y oremos por las almas perdidas. Declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y sobre la humanidad, proveyendo lo material, lo financiero, aleluya, en lo que se requiere. Las puertas se abran de las empresas, se estabilice la parte laboral de las gentes y se provea lo necesario en los hogares para que en todo Jesucristo sea glorificado. Que Dios me le bendiga, amados míos. Madruguemos a orar, busquemos al Señor y si Dios permite, estaremos mañana compartiendo la palabra de Dios a las 5 de la tarde. Hasta pronto.